Ika Teatro Konpainiaren aitarekin bidaian, Elirale Konpainiaren Otio, Kukai dantza taldearen Sok bi, edota Golden Apple Quartet laukotearen Goibel. Guztira, 15 euskal produkzio ikusteko aukera egonda 2010ko Deferian, arte eszenikoen Donostiako feria nagusian. 1988an ekin zioten lehen edizioari, artean kultura amateur mundutik profesionaltasunerako zubia eraikitzen ari zenean. Urte batzuetako etenaldiaren ostean, 1986an berrekin zioten antzerki feriari eta gaur egun, erreferente da ez Euskal Herrian soilik, baita Espainiako estatuan ere. Garai horretan dena egiteke zegoen. Dena gauza guztiak egin behar zidan, eratu behar zidan, antolatu behar zidan. Orduan, bueno, hor ilusio handiko garaia zidan eta perspektiba handiko garaiak. Gero egon dira urteak, usta aroko urte oso onak, igual gestio aldetikan gestio eskuzabal gestioak egin dira, eta bueno, hori momentu batean ja ekonomia krisialdia dela edo ez dela, momentu honetara iritsi gara, eta orain beste momentu batean gaude, eta orain egokitu behar da, egin dena dagoen errealitatera, ez? Orduan, bueno, orain beste momentu interesgarria da profesionaltasun bide honetan, nola gauzak bideratu, nola gestioak aldatu, nola gestio mistak enpresa publiko eta konpainia pribatuen arteko tarteko bideak nola berridatzi, nola eraiki, ez? Merkatua bizkortzen laguntzea izanik xete nagusi, eragileak harremanetan jarriz eta azken antzerki sorkuntzak aurkeztuz, arreta berezia eskaintzen dio Euskal Herriko konpainiak bultzatzeari. Eta horren adibide, aurten euskal produkzioak izan direla Deferian lan ildo bakar eta nagusi. Produkzio edo sorkuntza berriak dira beraz oinarri, eta aurten krisiak kulturara ekarri dituen kalteak kalte, ikusle igoera nabarmena igarri dute. Feria garaikide feria zan, ez zen oso klasikoa, ez da ortodoxoa. Orduan, garai horretan, kosta egiten zen publiko piloa eramaten antzokietara. Horregatik orain, birplanteamendu berri honetan, gure asmoa da igual martxoaldean sartuz, hor hiria izango da askoz lasaiagoa, hondartzak geldiak eta hiritar guztia pentsatu zer beste dinamika batzuetan, ez? Eta, aurten konkretuki somatu egin dugu publiko igoera handia. Habían empezado a desaparecer niños, entraban en el bosque y nadie volvía a verlos jamás. La gente del pueblo, asustada, dejó de entrar en el bosque para comprarle la leña. El leñador intentó vender la leña en el pueblo, pero algunos empezaron a decir que en realidad el leñador era un ogro y que se comía a los niños. Así que poco a poco, Hansel, Gretel y su padre se fueron arruinando. Hacía días que no tenían nada que comer. Hansel eta Gretel ipuinean oinarrituta, Goibel Golden Apple Quarteten azken sorkuntza ikusteko aukera ere izan da Deferian aurten. Etxeko txikienei edo familiei zuzendutako trilogia baten azken emaitza, Camping Gags konpainiarekin elkarlanean taularatua. Junto con Pachi Barco, que es socio de una compañía de teatro de Camping Gags,
que tenemos muy buena relación con él desde hace tiempo y que además es director de nuestros propios espectáculos, nos reunimos y dijimos, joder, es una lástima, los espectáculos de niños siempre tienen un límite un poquito excesivamente bajo, ¿no? de calidad, todo era como muy sencillito, parecía que les tratamos a los niños como tontos, ¿no? Y de eso nada. Entonces decidimos hacer ya hace 4 años el primer espectáculo infantil, que bueno, que más que infantil era familiar, porque pensábamos tanto en los niños como en los padres, porque también hay que pensar en los padres cuando les llevan a los niños a los espectáculos, que se aburren como hongos, y ahí pues la verdad es que fue nuestra primera experiencia y resultó muy positiva. Y a raíz de eso, pues hemos hecho 2 más. Además porque queremos desdramatizar un poco los cuentos. Los cuentos son terriblemente dramáticos y ese especialmente es muy dramático. Entonces le queremos dar la versión humorística nuestro, que pase por nuestro crisol. Y ese nos pareció un tema magnífico. Se ajustaba muy bien al plantel de actores. Aparecemos nosotros en este caso en unas filmaciones posteriores como unos gnomos pequeñitos así y traviesos. Y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien haciendo la historia y bueno, y por lo visto en el estreno de la Feria de Teatro, pues el público se lo pasó muy bien y además en la crítica decía especialmente eso, que tanto niños como padres se lo van a pasar muy bien con ese espectáculo, porque está dirigido también a los padres, porque con cada niño van siempre 1 o 2 padres, ¿no? Hey, 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 qué bueno que aquí estéis, pues va a comenzar el show, el show de Golden Apple, 4 luces, música y acción, suena una canción, comienza la función, hey, hola, muy buenas. ¿Qué pasa contigo con el solfeo? ¿Cómo que pasa conmigo con el solfeo? Si pretendéis que cantemos en serio es imprescindible saber solfeo. ¿Solfeo? ¿Para qué? El vasco nace prácticamente sabiendo cantar. ¿Pero tú qué dices? Si tú eres de Laredo, como la Milá. Por eso, como soy de la Rentó, como la Milá, cuando veo un do re mi, me quedo dormido. Goibel, Los Golden en blanco y negro, Carabás, Galipoch, Los Golden en serio, dira laukotearen azken sorkuntzatako batzuk. Umeendako ikuskizunak izan, familia osoari zuzenduak zein betikoak, guztiek dute Golden ukitua. Horren beste urtetan kultur panoramaren punta-puntan egon denaren nortasuna jario duena. Eta nortasun horren adirazle, umorea. Umore fin, zintzo eta landua. Azken aldian eskutatuta dabilena, ikustea ere zailik gerta daitekeena. El humor en nuestras vidas y en la de todo el mundo. La pena es que hay tan poco últimamente, que estamos todos más tristes que una seta. Fundamental, en la historia de Golden, si algo tiene una marca de calidad, de estilo y de que identifica al grupo, es la mezcla de la música y el humor. No sé en qué proporción, pero igual vamos a dejarlo en 50 y 50. Y eso es lo que llevamos 25 años haciendo. Y espera que pase una moto ahora, que te vayas. Vale, de acuerdo, ya se ha ido. Y que a otra hora, mira, total, que es lo que venimos haciendo hace 25 años, que haremos el año que viene, y no sabemos hacer otra cosa, que es la faena. Es un baúl procedente de fíjate que lejos tú y ha venido desde allí en un barco, no ha cruzado a nado todo el charco. Hay que ver, qué paciencia hay que tener. Y si alguno se pregunta qué hace aquí este trasto, le daremos una explicación. Será un placer. Así que mucha atención, que lo diremos solo una vez. Hogeita 5 urte umorea egiten, ezinbestean umorea falta ezin zuen sorrera batetatik abiatuta. Ezkontza bat izan zen taldearen egituraketaren erantzule, eta badirudi urteek umorearen galera ekarri baino, areagotu egin dutela. Eso es absolutamente cierto, tan cierto como que estoy aquí, me estoy meando desde hace un cuarto de hora. La historia sí es así, o sea, nosotros pues eso, cantábamos juntos y tal, y un amiguete del grupo nos dijo, oye, ¿por qué no venís a tocar algo y tal en mi boda? Y yo, no, cuidado, ven aquí, niño. Le interesa también.
Bueno, nada, pues eso, que dijo, venga, ¿por qué no venís a tocar un poquito a mi boda? Y digo, que no, quieto, vamos a hacer algo peor, vamos a cantar. Y eso es exactamente lo que hicimos. Lo que pasó es que cuando nosotros estábamos en la boda, estábamos cantando, digo que teníamos nosotros mucho más interés que lo que estaba pasando allí, entonces dijimos, oye, a lo mejor podemos vivir de esto ya que no valemos para nada más. Y desde eso hace ya 25 años. Nosotros empezamos con el gospel, seguimos con todo tipo de estilos. Nos hemos atrevido con todo y bueno, y todavía nos seguimos atreviendo. Hacemos hasta flamenco, hacemos gárgaras también y marionetas incluso. Y triquitisias me chiva aquí, compañeri. Hogeita 5 urte eta makina bat ikuskizunen ondoren, umorearen jaunek jarraituko dute kultura elikatzen. Sortuz hasi denaren buruan, beti dagoelako zerbait berria egiteko, eskaintzeko, sortzeko. Bila eta begira dabilenaren begiek besteenek baino gehiago ikusten dutelako. Eta beti egongo delako gauza berriak eta berritzaileak sortzeko aukera. Que yo, que soy el que más chupa de los otros tres, hay mucho oficio, están muy repartidos los trabajos, cada uno se ha especializado mucho en una de las facetas y se complementan muy bien, entonces es buscar, escuchar y no parar de trabajar, ¿no? Y entonces, según estás haciendo un espectáculo ya te está saliendo material casi para otro, ¿no? O sea, siempre hay ideas ahí en el cajón que es cuestión, pues eso, de dedicarles tiempo y entonces pues cada espectáculo ha ido siempre, digamos, subiendo un escalón más, ¿no? Pues empiezas cantando, luego te atreves a interpretar una especie de guión, incluso que cada uno lleva un papel, luego ya incluso te atreves a interactuar con unos personajes en una pantalla. Entonces siempre está el más difícil todavía y desde luego en eso los Golden, yo creo que, no es porque yo lo diga, pero son, yo creo, unos especialistas, como unos malabaristas, unos acróbatas extraordinarios, se atreven con todo. ¡Qué revoltosos! ¿Qué van a pensar de vosotros estos amiguitos que nos acompañan hoy? ¿Y a mí qué me importa? Hola, qué majos. Dan una pena. ¿Queréis un mordisco? Bueno, amiguitos, si me dejan estos 4 trastos, os voy a contar lo que sucedió en lo más profundo del bosque de Boibel. No queda que comer y una triste miga de pan. No es verdad, yo he visto por ahí a un lobo jugando al billar y luego a gritar, al manjar.